Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más, otro viernes aquí, todos convocados para repensar nuestra sociedad en clave histórica y arqueológica desde este maravilloso sitio, desde esta hermosa sede de Casa Lepage, hoy con un invitado súper especial por un montón de motivos, entre ellos por haber sido quien inició la serie de excavaciones que dieron origen al museo, sitio que ustedes están viendo en pantalla. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al doctor Daniel Javelson, quien además está presentando su último libro, un manual de arqueología urbana. Voy una breve introducción a esta sede, a esta verdadera usina cultural del barrio de Montserrat, de nuestro casco histórico, para luego ya darle la palabra a Daniel. Me imagino que con toda la gente que hay presente, esto va a ser una especie de todo lo que alguna vez quiso saber sobre arqueología urbana y nunca se atrevió a contar. Hoy va a ser el día en el que nos saquemos muchas dudas, muchos mitos seguramente también, vinculados a lo que es hacer arqueología en Buenos Aires, de la mano del único que nos podría estar contando todos esos detalles con tanto lujo, porque es el padre de la arqueología urbana de Buenos Aires y yo diría que de la Argentina también. Les presento entonces Casa Lepage, este bellísimo edificio, como les decía, cito en pleno casco histórico, hoy en día sede del Casa Lepage Art Hotel, que es en realidad todo un complejo, no solamente el hotel boutique, sino también el restaurante Puerta del Inca, la Galería de Arte y el Museo del Sitio, donde exponemos una parte de todas esas maravillas que pudimos rescatar del subsuelo gracias a que durante la última puesta en valor de este sitio, a cargo del estudio de la arquitecta Ana María Carrio, se valorizó muchísimo el tema de la preservación del patrimonio arqueológico y también, como pueden ver, de aquellos detalles arquitectónicos que hacían a la historia del edificio y que durante mucho tiempo habían quedado inclusive ocultos por distintas intervenciones que había sufrido la arquitectura y que se decidió nuevamente dejar a la luz para poder ver toda esta complejidad, ¿no? Para poder ver realmente al edificio como un organismo que está en directo en contacto con la ciudad que lo alberga, que ha protagonizado muchísimos cambios relacionados con estos importantes cambios que también vivió nuestra ciudad, a lo largo de unos 400 años, porque la verdad es que si bien el edificio ha sido construido a fines del siglo XIX y tiene un aspecto que denota las intervenciones posteriores, la intervención de Alejandro Virasoro, el arquitecto Alejandro Virasoro en 1930, a pesar de ello, gracias a esta recuperación del patrimonio arqueológico que se hizo durante la puesta en valor, pudimos reconstruir gran parte de la historia del predio, destacando también algunas edificaciones que había con anterioridad a este edificio de fines del siglo XIX. Este edificio de fines del siglo XIX era una galería comercial mandada a construir por el padre de Felicitas Guerrero, Carlos Guerrero, un rico comerciante que había heredado el predio de su hija, a quien todos ustedes conocen y que murió sin dejar descendencia, y que ella a su vez había obtenido esta propiedad de su marido, Martín de Álzaga, de quien había enviudado. Antes de esto había otras edificaciones, había también otra edificación bastante similar en cuanto a que también contaba con un pasaje interno, y precedentemente la primera edificación que se instaló en este solar data de fines del siglo XVIII y también en una casa de altos de la que quedan algunos cimientos que se pudieron recuperar y poner a la vista justamente a partir de la intervención de Daniel Javelson. ¿Por qué pasaje? Bueno, se trata de un pasaje que conectaba la calle Bolívar con la avenida Belgrano, pero como decíamos, este edificio no está aislado de la ciudad que lo alberga, sino que está en contacto directo con ella y fue cambiando a medida que la ciudad cambiaba. Y es así que en la década del 50 del siglo XX, con el ensanche de la avenida Belgrano,
perdió esta conexión entre Bolívar y dicha avenida, ¿no? Y así quedó como un pasaje que ahora nos gusta decir que es un pasaje más en el tiempo que en el espacio, porque si bien son algunos pasos, algo más de 100 metros lo que uno llega a recorrer en este recorrido en L que hace, puede recorrer unos 400 años de historia mientras va viendo los objetos exhibidos en las vitrinas y también las estructuras que han quedado a la vista por debajo de pisos de vidrio y detrás de mamparas de vidrio para su preservación. Aquí tienen una línea del tiempo donde se sintetiza un poco todo lo que les estuve contando, y se agrega que desde el 2017 es que está en funcionamiento el Museo del Sitio, donde exponemos los materiales, y que hace poquito, en abril de 2020, comenzamos con estas visitas guiadas virtuales. Para recorrer un poco la historia anterior a la construcción del edificio, es ahí que necesitamos de la arqueología. Yo les decía que se habían recuperado algunos cimientos correspondientes a una casa de Altos, que también contaba con un local comercial, de fines del siglo XVIII, pertenecía a la familia Puebla Almandós, al matrimonio constituido por Josefa Puebla y Francisco de Almandós, pero antes de eso también hubo usos muy interesantes del solar, porque fue durante mucho tiempo un hueco que seguramente funcionó también como mercado, como solía suceder en esa Buenos Aires colonial, con todavía una alta cuota de informalidad en sus actividades. Esta plazuela de Santo Domingo estaba rodeada de establecimientos comerciales, de locales comerciales, sobre todo relacionados con el comercio de ultramar, pero que también tenían su venta al menudeo para los vecinos de esta todavía pequeña aldea. Antes de eso, sabemos únicamente que en 1580 el solar al que corresponde hoy Casa Lepage había sido asignado al piloto mayor Antonio Bermúdez, lo que nos habla también del valor que siempre ha tenido este solar en la historia de la ciudad por su cercanía a la Plaza de Mayo, ¿no? A lo que ahora llamamos Plaza de Mayo. Y ahora sí, sin más preámbulos, pero con una breve presentación, la verdad que es bastante difícil presentarlo, Daniel. Hoy le decía, si tengo que ponerme a contar todo tu currículum, vamos a estar hasta altas horas de la noche como mínimo para llegar nada más que a los primeros 5 años de tu carrera. Entonces voy a tratar de ser breve, solo voy a decir, Daniel, bueno, es investigador principal del CONICET, fundador y director del Centro de Arqueología Urbana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, creador de equipos, docente, escribió más de 70 libros aproximadamente, corregime Daniel si me equivoco, habrá escrito unos 500 trabajos en revistas científicas, es un hombre prolífico, incansable, y ha tenido la actitud de un pionero en lo que es la arqueología histórica de nuestro país, y la arqueología urbana no solo en Buenos Aires, sino también en otros cascos históricos como es el de Mendoza. Él, para destacar lo que a mí me parece más valioso en esta prolífica carrera, además de su ser pionero, tengo que decir que él llevó las inquietudes de la nueva historia a la arqueología. Se preocupó por visibilizar las minorías a través de la arqueología, es el caso, por ejemplo, de los afrodescendientes, o inclusive de los judíos en la época colonial. Se preocupó por visibilizar aquellos actores sociales que no estaban representados en forma suficiente o en forma justa en la historia escrita, es el caso de los niños, las mujeres. Ha hecho estudios de arqueología de la salud, incluyendo también estudios referidos a la arqueología de la salud mental. Se ha metido como pocos en la vida privada de los argentinos, y particularmente de los porteños del pasado, descubriendo sus prácticas más íntimas a través de la arqueología. Pero además de eso, creo que uno de sus valores más importantes es su rol como divulgador científico.
Él dio a conocer la arqueología a grandes sectores de la población que de otra manera quizás no se hubieran acercado a ella. Él recuperó mitos populares y con mucho respeto y sin descartarlos, los hizo interpelar por la arqueología. Trabajó sitios de altísimo perfil, como pueden ser la Casa Rosada, el Cabildo, imagínense, o sea, solo por nombrar dos, podemos seguir, Parque Lezama, el Caserón de Rosas, el Zanjón de Granados, como decíamos, el área fundacional de Mendoza, para seguir en otros lugares, el área fundacional de Puerto Deseado. Anduvo también metiendo un poco sus cucharines en la isla de Pascua, en la provincia de Misiones. Ha sido autor de libros muy exitosos y todavía hoy muy buscados, como Túneles de Buenos Aires, como Arqueología Histórica de Buenos Aires, como Historias del Comer y del Beber, como Mejor Olvidar, donde también toca un tema que me parece que es de destacar en toda su carrera, que es el de la preservación del patrimonio, porque no solo él ha oficiado y oficia de investigador, sino que además él ha sido vocal y ha sido consultado por numerosos trabajos de gestión del patrimonio. Es así que se convirtió realmente en lo que hoy es el único posible autor de un manual de arqueología urbana. Y ahora lo voy a dejar a él que lo salude antes de empezar a atacarlo con infinidad de preguntas. Hola, Daniel. Bueno, lo vamos a dejar a Daniel que se acomode. Mientras tanto les voy a hacer una breve introducción a este último libro que él está presentando, editado también por la Fundación Pablo Casará. Este manual de arqueología urbana resume 30 y pico, más de 30 años de experiencia de Daniel en la ciudad de Buenos Aires. Y la primera pregunta que yo pensaba plantearle a él, y que ahora la empezamos a pensar con ustedes hasta que él se acomode un poquito, es si cabe un manual de arqueología urbana. Es decir, qué características especiales, particulares, puede tener la arqueología de una ciudad frente a otros tipos de arqueología, ¿no? Frente, por ejemplo, a la arqueología patagónica, a la arqueología prehispánica en distintas áreas de nuestro país. ¿Cuáles serán esas características que hacen necesario un manual de operaciones de arqueología urbana? Y sin embargo, Daniel aclara en su introducción que él no está haciendo un protocolo de acción necesariamente. Creo que sería bastante difícil hacer un verdadero manual metodológico de técnicas a aplicar, porque entre las frases muletilla de Daniel está la siguiente: en arqueología urbana no se excava donde se puede, donde se quiere, sino que se excava donde se puede. Uno tiene que ir adaptándose, así como les decíamos que el edificio se iba transformando a medida que lo hacía la ciudad. Los arqueólogos, imagínense todos los que nos tenemos que adaptar a las distintas posibilidades que nos otorga la arqueología, que a veces son muy limitadas, que a veces son pocos días de... Hola, hola. ¿Listo? Hola, Daniel. Hola, ahí estoy. Listo. Bueno, ahora sí. Perdón, pero intenté con mi compu, intenté con el celular y recién ahora con la computadora de Patricia consigo verlos normalmente. Bueno. Gracias. Perdón la interrupción. Dale. ¿Querés terminar? No, está bien. Bueno, la pregunta principal era... No, estaba haciendo un poquito una presentación solamente para esperarte, pero la primera pregunta que yo me planteaba viendo este nuevo libro tuyo era ¿por qué un manual de arqueología urbana, ¿no? ¿Qué tiene la arqueología urbana que amerita un manual especial? Esa era como la primera pregunta con la que quería partir en la charla, que nos cuentes un poco estas particularidades que puede tener la arqueología urbana que hacen necesario esta aclaración. No es cualquier arqueología, es arqueología urbana. Contanos un poquito sobre eso. Mira, hace muchos años
sabemos, porque es lo que hacemos todos y siempre hicimos, empezamos a hacer arqueología histórica. Esta arqueología, porque al final todas las arqueologías son arqueología, era una arqueología que, a diferencia de la arqueología prehistórica tradicional, cruzaba distintas fuentes de información, es decir, los documentos escritos, la cartografía, la fotografía antigua. Esto llevó a muchas polémicas de tipo teórico, etcétera, que, bueno, en la década del 80 en el mundo estaban resueltas, para nosotros se resolvieron un poquito después, pero, bueno, es una arqueología que se hace en contextos históricos, cualquiera sea la definición que se le dé a lo histórico, todos entendíamos qué es lo que se hacía y cómo se hacía. Poco después surgió otra rama, otro campo, otro territorio, otro espacio, cada uno llama las cosas como quiere, puede o considera, que es la arqueología urbana. La arqueología urbana es una arqueología que excava ciudades con el objeto de interpretar las ciudades. Es la arqueología de la ciudad, no la arqueología en la ciudad. Por ejemplo, desde el siglo XIX se excavó Babilonia o Roma. Eran ciudades del pasado que las excavaba la arqueología, pero que el objeto de estudio eran esos restos del pasado. Por ejemplo, se excava debajo de la Ciudad de México para encontrar restos de la población azteca. Eso no es arqueología urbana. Eso es arqueología hecha en una ciudad, porque la ciudad es lo que está arriba, la ciudad es lo que molesta, la ciudad es algo que es un inconveniente, es una molestia que... perdón, un segundo que acá tengo... No, nada, perdón, ya está, ya apagué el teléfono. La arqueología urbana es una arqueología de la ciudad moderna. Excavamos Buenos Aires no porque vamos a un sitio para encontrar algo que está abajo, sino que lo que queremos entender es nuestra ciudad, es la ciudad en su totalidad. No importa, en lugar de estar explicando a otros, estamos explicándonos a nosotros mismos de alguna manera. Exacto. Es una arqueología que no importa cuándo empieza en el pasado, siempre termina en el presente. Es una arqueología de nosotros mismos, es una arqueología de nuestra ciudad que llega a hoy. No es excavar en una ciudad que molesta, que lo moderno es un problema que tenemos arriba que hay que demolerlo o nos gustaría quitarlo para entender lo que hay abajo. No, lo de abajo y lo de arriba somos nosotros. Es esa ciudad que hemos construido con el esfuerzo de muchas generaciones para llegar hasta hoy, nos guste o no nos guste. Cuando yo te presentaba, Daniel, hace un ratito, mencionaba que una de las cosas que vos habías logrado era interpelar todos esos mitos, todo ese imaginario que nosotros tenemos de Buenos Aires desde la arqueología, pero sin descartar el valor de ese imaginario, de esa parte mítica. Me parece que vos lo estás diciendo ahora cuando decís que estamos haciendo una arqueología en la que el presente no es un estorbo, sino que es parte de este diálogo, ¿no? Para que haya un diálogo tiene que haber dos partes, y estamos hablando de un diálogo entre el presente y el pasado constantemente, ¿no? No es solo un hacer hablar al pasado. Por supuesto, también el imaginario es fundamental en nuestras vidas, como es fundamental un montón de cosas con las cuales vivimos todos nosotros. No por hacer una actividad científica, uno deja de sentir la belleza, apreciar un paisaje, el afecto hacia los demás, el amor, o el imaginario mismo. Vemos películas y donde vuelan los caballos, y no por eso creemos que el caballo vuela, pero no deja de gustarnos. Es decir, somos seres humanos. Y está bien, ese imaginario se construyó por algo,
Y esa es parte de la explicación de nuestra historia urbana, cuando es un imaginario aplicado a la ciudad. Y también es un poco como en El secreto de sus ojos, ¿no? Que uno deja cualquier cosa menos las pasiones. Así que me imagino que vos te habrás encontrado muchas veces excavando sitios de muy alto perfil que despertaban grandes pasiones. ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, Por ejemplo, del mausoleo de Quiroga, ¿no? O de la Casa de Rosas, el Caserón de Rosas. es Tantos fantástico, mira, eso que alguien llamaba la arqueología de los ricos y famosos, el excavar este tipo de personajes no es un tema de que uno se preocupa por los héroes o por los ídolos, ¿no es cierto?, por nuestra historia oficial, sino todo lo contrario, nos permite demistificar muchísimas cosas. Es decir, cuando uno va a excavar la Casa de Rosas y encuentra que para el momento en que él hace la ley prohibiendo la importación de cerámica, porcelana y objetos del exterior, está comiendo con vajilla francesa y caminando sobre piso de baldosa francesa, eso no habla ni bien ni mal, eso nos hace entender cuál es la realidad de ese momento. Cuando uno va a excavar la tumba de Quiroga y se encuentra que lo que hay es la materialización de un mito, digamos, de algo que se suponía en el imaginario que Quiroga estaba enterrado de pie, entonces en la década de 1950 la familia va y lo pone de pie. Y entonces nosotros lo encontramos emparedado de pie, pero no es que estuvo desde el siglo XIX, sino que alguien construyó ese imaginario. En la foto que estamos viendo, si la dejas, es un ejemplo excelente. Siempre se supuso que en el Jardín Botánico de Buenos Aires estaba el polvorín de Coelli, y había un lugar donde la gente iba a verlo, porque había unas construcciones bajo tierra. Durante el gobierno de Menem, el director del botánico de turno decidió que molestaban las visitas, como si no fuera un lugar público, ¿no es cierto? Entonces lo mandó destruir. Lo excavamos 2 veces a falta de una, porque lo absurdo es que no era el polvorín de Coelli, no era ni siquiera, no era para la historia, por lo tanto, no era ni una molestia, ni era un edificio histórico, ni la gente lo que veía era los restos de ese edificio histórico. Era un invernadero subterráneo, nada más, hecho en 1928. Entonces, bueno, hubo que excavar medio botánico para encontrarlo, y encontrarlo que estábamos excavando un mito, estábamos excavando una fantasía. Y fue fantástico, fue muy, muy difícil, además era un frío horrible. Pero es muy interesante este tipo de arqueología, que las diferente, distinta. Anécdotas de esa excavación las dejamos para otro momento. Cuando dijiste me acordé de los gatitos que venían, bueno, a dormir sobre nosotros mientras excavábamos, los gatitos del botánico. No, te cuento, lo que vos estás diciendo también me hace pensar a veces es más importante o resulta ser más interesante lo que se encuentra que lo que se pensaba encontrar, ¿no? Como es el caso de la supuesta casa de Liniers, ¿no? que has trabajado y que resultó ser la casa donde se había inspirado Sábato para su novela sobre héroes y tumbas, y que resultó ser también un establecimiento hidroterápico. Estuvimos hablando hace poco también de ese sitio. Me parece que destaca un poco eso, ¿no? Cómo a veces uno parte de una idea que había en el imaginario, pero al momento de excavar encuentra cosas que son todavía más interesantes, ¿no? Por supuesto. Refutando. Una de las cosas que uno aprende es que una cosa es lo que la gente dice y otra cosa es lo que la gente hace. Por eso la arqueología nos muestra facetas o aspectos de la vida cotidiana, de la vida doméstica, hasta de la vida sexual, como vos no te animaste a terminar de decirlo antes, que la gente esconde o que la gente no la tira a la basura, suponiendo que eso desaparece.
pero nada desaparece, ¿no es cierto? Por suerte. El incumplimiento de normativas también, ¿no? Para repasar otro de tus trabajos, el de los conventillos de Buenos Aires, donde excavando y analizando también los muros que todavía quedaban en pie, vos descubrís el incumplimiento de toda normativa de seguridad e higiene que se había establecido en los conventillos de la ciudad, ¿no? Claro, pero volvamos un poquito para el manual este de arqueología, que vos me preguntabas al principio, ¿cuál es la idea o cuál era la intención? Mira, a veces uno llega a cierta edad, digamos, ¿no es cierto? Que uno ya pasó los 25 años, entonces ahí, uno quiere, sí, lo que uno quiere a veces es dejar experiencias. Es decir, uno pasó por un montón de cosas. Suponete, no sé, no tengo idea cuántas excavaciones hicimos en Buenos Aires, nomás 100, qué sé yo cuántas, yo no tengo ni idea. Entonces, aunque fueran 50, da lo mismo. Entonces, cada uno de esos casos representa un conjunto de experiencias en la gestión del trabajo, en cómo debe encararse, qué es lo que hay que hacer, qué se hace. Eso fue lo que traté de poner en el manual, hacerlo muy didáctico y decir, bueno, ¿qué haces el primer día? ¿Qué tenés que hacer el segundo día? ¿Qué te faltó de lo que hiciste en el primer día? ¿Dónde podés ir a buscar lo que te falta? Es decir, en forma y bastante cómo simple, no esos mecanismos. encajonarte también, ¿no? Cómo no Claro, que porque tu metodología no se convierta en el chaleco de fuerza que no te permite adaptarte a toda la cantidad de imprevistos que puede haber trabajando en la mira, ciudad. ahí estamos viendo la casa de Josefa de Escurra, ¿no es cierto?, en la calle Alsina 455. Este es el patio del fondo, que en la parte de abajo, en la parte inferior, teníamos una fecha de radiocarbono de 1590, es decir, 10 años después de que Garay funda la ciudad, y llega hasta hace pocos años, cuando José María Peña consiguió vaciar la casa. Es decir, que estaba toda la historia de Buenos Aires. Cuando uno mira eso, piensa que es un caos, ¿no es cierto? Es un caos, hay ladrillos de todas las clases, tamaños, épocas, pero no, con un poco de rigor y tomándose el tiempo necesario, simplemente mirando, uno puede ir determinando, mira, esto es siglo XVIII, esto es del XVII, esto puede ser después, acá alteraron, acá cambiaron, y diagnosticar la situación y poder diagramar o proyectar una intervención en un sitio. No es complejo, el tema es la experiencia, tomarse el tiempo y conocer los elementos básicos que definen la arqueología, ¿no es cierto? Es decir, tanto materiales, los objetos, digamos, todo el registro arqueológico, desde los objetos hasta la arquitectura. Y la arquitectura que está destruida, como en este caso esos ladrillos que son restos de paredes que ya no existen, o las paredes que están ahí al fondo, al lado de lo que está en la pared, hay una alacena. Esa alacena estaba forrada, tenía pegado papel de diario, y el papel de diario era de 1860. Es decir, además estaba tapada con un cartón y fuimos golpeando la pared, porque hay paredes anchas, antiguas, una pared como de 1 metro, del otro lado vivía Luca Prodan, que nos tiraba la basura, las bolsas de basura para este lado, bueno, golpeando las paredes, porque fue una herramienta muy simple, digamos, golpear las paredes. Cuando sonó hueco, alacena, porque así se hacían las alacenas antiguas. Si no, parecía una pared simple. Al limpiarla, uno encuentra un tipo de arqueología vertical, de arqueología de la pared, que jamás sospechamos encontrarla tapiada desde 1860. A veces la mayor parte de la información sobre la historia del edificio no está en lo visible, ¿no? Sino que está en eso que quedó oculto, y es una pena cuando, por ejemplo, la preservación de fachadas hace que se pierda toda esta información por culpa de la piqueta o la pala mecánica. Bueno, en una época
se pensaba que lo mejor que se podía hacer, o lo único que se podía hacer en los centros históricos, era una tradición muy europea, conservar las fachadas de los edificios. Con los años nos dimos cuenta que muchas veces las fachadas era lo que se había modernizado y los interiores eran los que se habían conservado. Y hemos visto demoler montones de casas en San Telmo, cuyos interiores eran 17 y 18, y la fachada era del siglo XX. Se consolidó la fachada de 1920, que está bien, bárbaro, pero los interiores se demolieron sin haber sido estudiados, digamos, y sin un trabajo arqueológico, sin nada, digamos, con absoluto, y legalmente correcto era. Y sigue siendo. Claro. Y por otro lado, la gente no vive en la fachada, ¿no? Sino que vive en el interior de la casa y ahí desarrolla todas sus actividades dejando distintas marcas. Claro, es que depende de cómo se piense ese patrimonio, si es para el turismo que camina por la calle o si es para la persona que vive en el interior. Bueno, son posiciones que hay, distintas posturas frente al patrimonio, que hay muchas, porque no existe una teoría del patrimonio, ni va a existir una teoría del patrimonio. Porque como todos los hechos son históricos, se van cambiando y se van transformando. Cuando leemos las teorías de la arqueología de hace 100 años, como las de medicina, ¿viste? Decimos, tan locos, no había asepsia. No, lo mismo pasa en todos los campos científicos que se van modernizando. Ahí se ve que, por ejemplo, los grandes basurales, a veces tenemos basurales que tienen 8 metros de profundidad por 10, 12 y a veces 20 manzanas. Es decir, que un trabajo de un cuadradito no nos daría más resultados que lo que dice ese lugar. Y necesitamos abrir lugares que necesitamos. Y si hay que utilizar equipamiento pesado, grande, por supuesto con cierto cuidado y control, hay que usarlo, porque es parte de estos procesos de transformación de una arqueología que encara una ciudad gigantesca, una ciudad con decenas de miles de viviendas. Pensemos que hoy en día te piden a obras, entran aproximadamente 200 permisos de obra al día en la ciudad de Buenos Aires, al día, mínimo. En otras épocas tenemos 6 millones de metros cuadrados al año. Entonces, ¿quién puede controlar, supervisar, trabajar 200 construcciones por día? Es decir, ni todos los arqueólogos del continente podrían llevar adelante eso. Esto implica pensar las cosas de una manera distinta a como la pensábamos hace 50 años. Nos tenemos que, mirá, el viejo hablándote de modernizar, ¿no? Pero bueno, es así, y las técnicas van cambiando, se van transformando. ¿Cómo se transformó? Bueno, este sistema de 20 años hubiera sido inimaginable tener una reunión, ¿no es cierto?, con esta tecnología. Ahí estamos viendo algo que hoy en la ciudad se ha puesto, es bastante habitual, bueno, no tanto, pero sí es posible ver, que son los sitios arqueológicos que van quedando debajo de vidrio, ¿no es cierto? En este caso el convento de Santa Catalina, esta Patricia casi terminando con el trabajo. Se pudo excavar la mitad de lo que eran las letrinas de las monjas. La otra mitad quedó para un futuro y lo hará otra generación. Nosotros no pudimos con todo. Pero sí se puede aprovechar y dejarlo debajo de vigas con vidrio, como vos mostraste Casa Lepage, o quienes han ido al San Juan de Granados, o varios otros lugares en Buenos Aires. Es una manera de pensar la arqueología no discutiendo el valor social, dejándolo a la vista, mostrándolo, ¿no es cierto?, poniéndolo en evidencia. Señores, en relación con eso, ¿vos notás que en los últimos, no sé, 2 décadas o en la última década ha habido como un interés creciente de la comunidad por la arqueología que llevó a este tipo de emprendimientos y a este tipo de acciones? Sí, sin duda. Mira, cuando yo empecé a trabajar, era inimaginable que la arqueología estuviera en un diario.
pero era algo imposible. No hablemos de la televisión, ¿no es cierto? Eso, la televisión era para otra cosa. No te estoy hablando de la época de épocas de dictadura, estoy hablando de épocas de democracia. Era impensable. Y estos trabajos en las ciudades, con esta arqueología cerca de la gente, que cuando uno le cuenta que fue arriba de una montaña, a una cueva y encontró después de 15 días de trabajo 2 puntas de flecha, aunque eso sea importantísimo para explicar nuestra historia, esta es una historia que nos habla de nuestros abuelos, de la inmigración, de la fundación de la ciudad, de la construcción de la ciudad, de por qué la ciudad es como es y por qué no es de otra manera. Y bueno, por qué en 1860, con el establecimiento del Estado Nacional y el manejo de la basura, se define que la ciudad va a tener una zona sur más pobre y una zona norte más rica, y después se va a decir que es la fiebre amarilla, cuando en realidad fue una decisión administrativa del municipio hecha 10 años antes de la fiebre amarilla. Es decir, bueno, son cosas que necesitamos explicarnos y que son importantes y que la gente lo ve, le interesa, le gusta, y por eso ahí a Casa Lepage va tanta gente, o el Zanjón de Granados es un sitio internacional, ¿no es cierto?, donde se paga muy caro por ir a verlo. Y está bien, se ha logrado con el esfuerzo de 2 generaciones o 3, de poner en los medios y poner en la sociedad este tipo de temas. Hoy se habla en el colegio, cuando ninguno de nosotros, la maestra nunca nos habló de la arqueología, y si hablaba de la población indígena, mejor que se hubiera callado, ¿no es Sí, cierto? hace poquito lo veíamos con el tema de las cadenas recuperadas hace poco en Vuelta Obligado, como la repercusión que tuvieron en los medios, o la cisterna de Morenos 550, bueno, tantos sitios. Hablando de eso, Lucas, te quería hacer algunas preguntas en relación con otros sitios en los que has trabajado y que también son de altísimo perfil. Mirá, fantástico, porque una persona que tiene el mismo segundo nombre que yo, Gastón, escucha lo que quiera. Y claro. Ahora, lo que sí, nadie tiene un segundo apellido que remite a una cultura arqueológica, ¿no? Solo vos. La verdad. Sí, pero vos sabés que lo ridículo, con mi segundo apellido, por los que no saben, es Chavín. Pero absurdamente no es por la cultura chavín en Perú, sino es un apellido lituano que no tiene nada que ver, no hay nada más alejado. Bueno, pero vos tenés que decir que te llevó eso a la arqueología, tenés que justificarlo de alguna manera, porque si no es mucha No, lo que puedo pedir es que me den una ruina o una pirámide, alguna cosita. Te faltan, ahí, ¿no? con todo No lo que creo. trabajaste, por ejemplo, en México, yo creo que pirámides no te han faltado. No, pero no me pude llevar ninguna porque no me entra, te digo. No tengo dónde ponerla. Bueno, Lucas. Bueno, Lucas. Bueno, Daniel, nos conocemos más o menos del 2015, allá cuando empecé con Maxi a trabajar en la cisterna y con Patricia en la parte de restauración. Y te quería contar que hace más o menos desde febrero que estoy viviendo en Palermo, que sé que es un lugar muy significativo para vos. Entonces, cuando camino por el Parque 3 de Febrero y paso por Libertador y Sarmiento, y después por la zona de cerca del Planetario, me imagino, digamos, el Caserón de Rosas y Hansen. ¿Qué significaron para vos? ¿Qué nos podés contar acerca de estas 2 excavaciones tan importantes? Mirá, el Caserón de Rosas es algo importante para mí porque fue la primera excavación que hice en Buenos Aires. Yo llegué en el año 83, apenas asumió Alfonsín, digamos, después de la dictadura, y no se hacía arqueología en la ciudad, nunca se había hecho, y venía de trabajar esos 10 años en México y en otros lugares, había trabajado en Guatemala, en Ecuador, qué sé yo, otros lugares, Honduras, donde sí se hacía arqueología en las ciudades, donde la arqueología estaba más avanzada, y
lo primero fue pensar, bueno, ¿y por qué no podemos hacer lo mismo en Buenos Aires? Y el Caserón de Rosas tenía una ventaja, que es que estaba en una plaza, lo teníamos ubicado, digamos, sabíamos dónde estaba, ¿no? Y era muy significativo. Lo que la verdad no sospechaba era que en el país todavía había rosistas y antirrosas. Es decir, yo nunca escuché en otros países que la gente sea militante del napoleonismo o el antinapoleonismo. Acá sí, digamos, como tenemos estos graves problemas de procesamiento de la historia, ¿no es cierto? Es un tema para los psicólogos, ¿no? Pero realmente seguimos teniendo estos problemas de que nos cuesta procesar la historia. Fue muy interesante porque para mí no solo estaba encontrando los restos materiales del Caserón y tratando de entenderlos, sino estaba tratando de entender a la gente que venía y se tiraba en el piso y besaba el suelo, porque era el suelo sagrado. Y otros pasaban y no te puedo contar lo que nos decían. A tal grado, y cuento una cortita. La segunda, habíamos puesto ahí en la primera temporada de excavación una especie de carpa donde se quedaba una persona, uno de los chicos se quedaba toda la noche para cuidar las herramientas y eso. Un día se quedaron dos, una pareja, se quedó en el lugar y a medianoche llegó una camioneta, se bajó un grupo y les pegó, pero mal, No te puedo creer. diciéndole que estaban insultando a Rosas, que era una falta de respeto y que estaban destruyendo la imagen de Juan Manuel de Rosas. Buah, policía, escándalo, etc. Lo divertido ahora, ¿no? Es que al día siguiente los volvió a fajar un grupo antirrosista, que decían que estábamos, al contrario, exacerbando la imagen de Rosas y atacando a Sarmiento. Es decir, pobres chicos los fajaron los dos grupos. Por izquierda y por derecha. Lo peor fue, claro, pero lo peor es que después, como hubo denuncias policiales, etc., el Ministerio de Educación en esa época decidió hacer un acto de desagravio al monumento a Sarmiento. Entonces llevó un montón de maestras y maestros a cantar el himno a Sarmiento alrededor del monumento a Sarmiento, diciendo de todo de los que estábamos sacando la morada del tirano. Realmente nosotros nos sentamos a escuchar también, ¿no es cierto? Porque era insólito. Con lo cual quedamos mal con todos, porque evidentemente nadie entendió que no éramos ni rosistas, ni antirrosistas, ni sarmientistas, es decir, lo que estábamos haciendo es estudiando nuestro pasado, que es lo que nos interesa a todos. Daniel, Perdón. Y con respecto a Hansen, bueno, hace poco, en una visita de las guiadas sobre los cafés, hablamos sobre Hansen. Mostramos un poquito el trabajo que habías realizado ahí. ¿Nos querés contar a grandes rasgos? Mira, el café de Hansen fue un café muy antiguo, de los primeros de Buenos Aires, anterior incluso al Caserón de Rosas. Pudo sacarlo a Hansen y que el café siguió funcionando. Y se dice, dentro de la mitología tanguera, ahí nació el tango en Buenos Aires, o que ahí se pasó del tango cantado al tango bailado. Hay toda una serie de historias. Bueno, excavamos en Palermo cuando fue la declaratoria del tango como patrimonio intangible de la humanidad, junto con Uruguay. Entonces el gobierno nacional nos pidió que hiciéramos este trabajo. La idea era dejar un sector a la vista y después poner un monumento. Nada de eso se pudo hacer, no. Pese a que el ministro iba y miraba y todo lo demás, a la hora de la hora no se pudo hacer ni siquiera poner la placa que estaba, hasta se había hecho el molde. Pero bueno, nunca se pudo hacer y se terminó tapando todo. Es otro de un problemita que tenemos, ¿no es cierto?, en el dejar las cosas cuando el responsable es el Estado. No importa qué gobierno sea el que está de turno. Las experiencias no han sido
positivas o muy buenas. En cambio, con el mundo privado, con el que los intereses son distintos, las cosas se han logrado, a veces por las buenas, a veces peleando, pero se han logrado más cosas que dentro del Estado en el cual uno mismo es parte. Ahí tienen una estructura que ya no existe. Lo que está afuera es bueno, esto es Michelangelo, esto que está ahora. Es la parte de abajo de ese restaurante bailable, Michelangelo, que tiene esas estructuras que construyó Eduardo Taylor a mitad del siglo XIX, el mismo que había hecho la aduana. Y esto que está acá, lo que se ve atrás, esa pared de ladrillo curvo, en la parte de afuera del túnel del Zanjón de Granados. El pozo también está a la vista, se lo puede ver, el que va a visitar el Zanjón de Granados ve este pozo con las mismas maderas por las cuales repodridas, en las cuales yo estaba sentado limpiando, y un día veo que se me empieza a hundir lo que está bajo mío y no me fui al fondo de milagro. Y está apoyado sobre el túnel del Zanjón, que se hizo hacia 1860, lo excavamos por afuera. Fue la única vez que pudimos ver cómo estaba construido un túnel, en los túneles estos de mampostería, de ladrillo, pero verlo desde afuera. Esta fue una excavación grande, muy grande, y de la primera época, ¿cierto? Eso, mira, justo me llevas a una pregunta que te quería hacer. Dentro de tu larga trayectoria, ¿no? De estos más de 30 años de arqueología en la ciudad, ¿podés distinguir épocas en el trabajo arqueológico? Es decir, Sí. si vos te pusieras a teorizar el trabajo arqueológico que hiciste, ¿qué épocas diferenciarías? Una primera época muy complicada, en los 80s y principios de los 90s, con mucha oposición, incluso desde la propia arqueología, desde la historia, que no quería reconocer que la arqueología podía hablar del pasado y que no era un monopolio del pasado más reciente, digamos, y no era un monopolio de los historiadores, sino que por el contrario, estamos todos interesados en nuestro pasado, y la ciencia va avanzando y hay nuevas formas de estudiar el pasado. Está bien, es así ha sido toda la humanidad. Era una arqueología puramente histórica, estaba al principio muy preocupada y muy interesada por el análisis de los objetos, porque no sabíamos lo que era. Necesitamos 10 años para poder clasificar y ordenar el universo de objetos que se encontraban. Cuando uno encontraba un fragmento de cerámica, lo que decía Lucas, que va caminando por Palermo y hay pedacitos de cerámica en el piso. ¿De cuándo son? Bueno, ¿de cuándo son? ¿De dónde vienen? ¿De qué eran? Todo eso no lo sabíamos, no estaba estudiado. Entonces llevó mucho tiempo. Es que es una paradoja, ¿no? Formativa. ¿Cuál? Es una paradoja que cuanto más reciente es el objeto, parece ser más difícil encontrar información sobre él que nos sirva como arqueólogos, ¿no? Bueno, porque primero poca gente lo ha estudiado. Uno de los cambios que tuvimos entre la arqueología histórica y el paso a la arqueología urbana, cuando yo excavaba, nosotros nos habíamos puesto un límite, así informal, entre los que trabajábamos, que era, cortábamos, nos dejaba de importar cuando empezaba a aparecer plástico. El hallazgo de objetos de plástico, no importa si era de 1940 o 1935 o 1950, la aparición de plástico dentro de estos grandes pozos de basura o en un relleno, en cualquier lado, era como que a partir de ahí ya no nos preocupaba más porque era muy moderno. Bueno, poder superar eso, que quizás es anecdótico el plástico, nos llevó a descubrir un universo fantástico, ¿no es cierto? Es decir, todos hemos visto y hemos conocido los objetos de baquelita, por ejemplo, la transformación
del paso del caucho a los plásticos industriales. Eso es principio del siglo XX, eso es importante. Ya desde mitad del siglo XIX se usaba el caucho para hacer elásticos, ¿no es cierto? Los sombreros que se ponían en la época de Rosas tenían adentro como una especie de cinto de goma, digamos, hecho a partir del caucho. Es decir, que no son cosas nuevas. Bueno, tuvimos que superar nosotros mismos esos prejuicios y entenderlo, pero hoy tenemos algo que es fantástico, que en ese momento era inimaginable, que es Internet. A tal grado que la arqueología en el mundo hoy entiende que ya no tiene sentido, ya no se hacen más estudios de materiales. Clasificar, ordenar, aprender buscar cuáles son las marcas y a quién pertenecen, a qué fábrica, a quién los hizo. Ya está. Es una etapa superada de la arqueología mundial, porque está todo clasificado y ordenado en Internet. Es decir, hay sitios completos destinados, por ejemplo, a las marcas de los objetos de loza, por ejemplo, o a las botellas de vidrio. Algunos sí, hay que pagar $1 para entrar, qué sé yo, pero es como que salvo que los entendamos en relación a otra cosa, todo ese mundo ya está clasificado y ordenado. Ya está, se terminó eso, que nos llevó tanto trabajo. Bueno, a partir de ese conjunto de conocimientos es que podemos avanzar a un paso superior, a un nivel más alto. Es complicado. Lo que vos estás diciendo forma parte también de la respuesta de las distintas etapas que se dieron en tu carrera. Sí, por supuesto. Yo mismo tuve que hacer en el año, lo publiqué ahí por el 98, 99, un catálogo de cerámicas de Buenos Aires, pero no teníamos la más remota idea de lo que era. Hoy todo eso es cuestión de entrar al sitio específico, al catálogo mundial, donde todos participamos y colaboramos del mundo mandando formas, marcas, historias de las industrias, etc. Y eso ya está hecho. Por ahí aparece alguna rareza en algún lugar muy extraño, pero prácticamente todo eso ya está hecho, digamos. Es fantástico, porque cuando uno lo descubre se da cuenta que el mundo va más rápido de lo que uno puede absorber. Cuando entramos a estos sitios academia.edu, digamos, para la arqueología, ¿no? Y encontramos que hay 30, 40 millones de artículos. Cosa que pongamos nos aparecen 8.000, que es decir, que no nos va a alcanzar la vida para leerlos. Ahí es donde tenemos que empezar a modernizar nuestro cerebro, a lavar la neurona y volverla a poner a funcionar a otra velocidad, porque el mundo avanza muy rápido y si no volvemos a repetir los errores del pasado. Y ya estamos cansados los argentinos de repetir errores del pasado, ¿no es cierto? Esa podría ser, digamos, una de las funciones o uno de los valores sociales de la arqueología, según vos, esto de aprender del pasado para no repetir errores. Es una función de la arqueología, debería ser una de las funciones de la historia y debería ser lo que nos enseñan en el colegio. Se supone que para eso nos enseñan historia, para eso se supone que estudiamos, que vamos a la escuela desde el primario y hay esas materias tan aburridas como ser historia y todas esas cosas que son un plomo, porque habitualmente están mal enseñadas, ¿no es cierto? O se reducen a 3 héroes, no importa que sean 3 héroes militares o 3 héroes civiles, digamos, como si eso cambiara las cosas. Pero sí, para eso estamos tratando de entender nuestro pasado. Ahí está la excavación. Mira, ahí estás vos, Flavia, excavando un pocito. Y si lo podés dejar un minuto, no lo cambies. Hoy lo que entendemos de estos pozos es que es parte de las construcciones precolombinas que habían en Buenos Aires. Estamos publicando ahora un libro con la Misión Española, a partir de los descubrimientos del sitio de la Noria,
ahora estamos reviendo montones de sitios de la ciudad de Buenos Aires, de viejas excavaciones, encontrando que existía, probablemente existía, son siempre hipótesis, ¿no es cierto?, una aldea precolombina donde funda Garay, de la cual, donde se instala Pedro de Mendoza, de la cual, por supuesto, los españoles se olvidaron de decirlo, ¿no es cierto? Es decir, había 1000 personas, según ellos mismos, pero, no sé, vivían, no sé, dormirían al lado del río, qué sé yo, no sé qué es lo que creyeron que podían decir. Y ahora, releyendo las crónicas, empezamos a entender que no, que la población local era muy grande y que en Buenos Aires tenemos estas marcas de postes que van siempre en hileras. Leyendo los censos encontramos que a 6 cuadras de Plaza de Mayo hay una toldería con casas de cuero, etc. Y esto nos explica esta gran cantidad de objetos indígenas, precolombinos y después, por supuesto, históricos, que vos misma encontraste en las excavaciones. Es decir, esto es una mirada de la Y ahora arqueología vamos a urbana, mostrar buscar algo de toda eso. la información de la ciudad y junta reconstruir una historia completa, no cuadraditos, eso que llamaban sitio en la arqueología hace 20 años, digamos, ese concepto de sitio que aislaba un terreno del de al lado. Hoy, al mirar Claro. el conjunto, podemos construir visiones distintas. ¿Y Buenos Aires es un sitio? Buenos Aires es un solo sitio, por supuesto. Buenos Aires es una sola, no importa que la dividamos. Si nosotros vamos a lo que antes se llamaban sitios, lo dividíamos en cuadrículas de 1 metro por 1 metro para ubicarnos, ¿no es cierto? Es decir, eso no era más que una referencia espacial para lo que encontrábamos. Si podemos estirar ese 1 metro por 1 metro, si quieren, a toda la capital federal, ¿no es cierto? Podemos hacerlo, pero pensemos lo siguiente. Si una persona, un arqueólogo, trabaja toda su vida y se pasa 8 horas por día excavando, toda su vida activa, digamos, 35 años, 40 años de trabajo, no puede llegar a excavar una manzana. Y hay 100.000 en Buenos Aires. Es decir, que la escala de trabajo que implica la ciudad no lo puede llevar adelante ni el Estado Nacional, ya no hablemos del municipal, ni siquiera podría con una semana de permisos de obra, ya tendría que contratar gente en todo el país. Es decir, son datos que están en internet, es cuestión de sacar los números, dividirlos y ver cuánto da, pero mirar la ciudad como totalidad, no como sitios individuales, da otra visión. Fíjate, ahí estamos viendo Casal Lepage cuando se empezó, cuando vos trabajabas. No es lo mismo pensar esto que pensar esto con el terreno de al lado, lo poco que hay, todo lo que hay del lado de atrás. Hay pozos que estuvieron la mitad de este lado y la mitad del otro. Lo que sabemos es decir, de la casa del obispo, lo que sabemos de los diferentes lugares de esa manzana, juntar toda esa información en un bloque y empezar a pensarlo, esta manzana con la otra manzana, y en qué tienen similitudes, qué tienen de diferente. Y si después tenemos la suerte de que viene una brigada de gente a pasar año y nos levanta toda la calle Bolívar, ¿no es cierto?, como pasó hace poco y hizo una zanja por Bolívar, bueno, un arqueólogo lo primero que tiene que hacer es pararse y a relevar la zanja que le hicieron los obreros y ver ese perfil continuo de 3, 4, 5 cuadras. Y ahí tiene una explicación de la unión de todas las manzanas del centro, que se la están haciendo los operarios de obras sanitarias. Entonces, eso lo pasamos a lo que sabemos dentro del terreno y empezamos a explicarnos sectores de la ciudad, barrios. Sería como tratar de entender a los habitantes de Buenos Aires por individuo, persona por persona, digamos, onda psicología tradicional, ¿no es cierto? No llegaríamos nunca a entender a Buenos Aires. Para eso está la sociología. Eso era lo que te estaba por decir.
Es como que recién ahí podríamos realmente ver la diferencia entre la Buenos Aires que imaginamos y las Buenos Aires que fueron siendo esta nuestra ciudad, ¿no? A lo largo del tiempo. Tenemos que Y empezar sí, en conjunto. mirá, en los últimos tiempos pasó algo muy interesante. Por ejemplo, todos conocemos, todos vivimos en algún barrio, todos tenemos una identidad barrial que va desde un equipo de fútbol habitualmente asociado a un barrio, hasta un conjunto de características, algunas verdaderas, otras míticas, otras de distintos tipos, ¿no es cierto? Pero la idea de barrio es algo que está muy arraigado, digamos, en Buenos Aires. Ujú. Bueno, desde el Estado, desde el municipio se planteó, y están hay media docena de libros, ¿no es cierto?, escritos por planeamiento urbano, respecto al mito del barrio y que el barrio no existe. Esto permite un conjunto de operaciones interbarriales o que cubren espacios muy grandes, a partir de una teoría. El barrio es un mito construido en la década del 40 con el tango, y entonces no existieron, digamos, y que después se consolidó y bueno, digamos, quedó en nuestro imaginario. Yo no estoy de acuerdo, pero eso es una postura que hoy está siendo sostenida desde la teoría y desde la praxis por un gobierno de la ciudad, el anterior y el otro anterior, ¿no es cierto?, que fueron los que la generaron. ¿Cómo hacemos? ¿No es cierto? Entonces, a lo mejor la arqueología nos puede llegar a dar, o a lo mejor nos está dando, una explicación sobre todos estos fenómenos. Recordemos, vos antes hablaste en algún momento de los afroargentinos, hay un barrio que no existe, el barrio del Tambor, ¿no es cierto? Lo borraron de nuestro pasado, no estuvo nunca en la nomenclatura urbana, pero hay escrituras del siglo XVIII y primera mitad del XIX, escrituras públicas de propiedades que dicen casa cita en el barrio del Tambor, en la calle. Es decir, tenía entidad para que un escribano venda una propiedad. Pero cuando uno mira el plano municipal, la rayita pasa por otros lugares. Por supuesto, el plano nunca representa la realidad. El plano es, para un arquitecto, para un ingeniero, para cualquiera que trabaje con planos, para un cartógrafo, el plano es una representación de la realidad. Y como representación puede tener un proyecto, una propuesta, puede tener una idea, puede querer mejorar y rectificar un poquito más la calle que estaba torcida, o puede mostrar de una manera o de otra, o destacar una cosa o la otra, porque no es una realidad, es una representación de la realidad, es imaginario. Es como cuando, miren, nos pasa muy seguido en la historia, abrimos los manuales de los chicos y vemos el plano de Juan de Garay. El plano de Juan de Garay no existe. Es decir, existe, bueno, por supuesto el plano Juan de Garay es una copia hecha, es un plano del siglo XIX que dice que está basado en el siglo XVIII, que tampoco existió nunca en el siglo XVI, pero no importa. Más allá de los mitos de los historiadores, el plano el plano de Garay traza una retícula orientada norte-sur. Juan de Garay nunca trazó Buenos Aires. A tal grado que cuando llega a Hernandarias en 1608, hace el verdadero plano y reubica la ciudad no con el norte magnético, sino con el norte verdadero, 10 grados de fasaje. Y nuestra ciudad es la que traza Hernandarias, no la que traza Garay. Digo, si vamos, no nos sirve. Por eso, cuando excavamos en Casa Rosada el año pasado, encontramos que los restos del fuerte están desviados 10 grados hacia el este. Es el único resto material concreto pre-Hernandarias, digamos, que corresponde a la orientación fuerte que estaba desfasada. Entonces, los planos son... Los planos todo parece más ordenado. Claro. La El ciudad plan era parece re prolijito. plana. Imagínate si tenías que mandarle el escribano que venía con el adelantado, tenía que hacer un plano para pedir mercedes al rey.
¿qué le iba a decir? Mirá, esto es todo barro, es un desastre, no es todo saber quién agarra el mejor terreno, o le mandaba un planito perfecto, todo cuadradito, todo ordenado. Con un Si esa castillito. manzana no vivía nadie, a tal grado que cuando vemos el plano de Garay, no hay una sola iglesia que coincida con la ubicación en el plano, ni una. De Millet, de la década de los 50, donde explica el proceso de cómo se estableció cada una de las iglesias. Con lo cual el que dice, acá estuvo no sé qué, porque lo dice el plano, no estuvo nunca. Está mirando un plano imaginario. Daniel, A veces cuesta. Sí, Daniel, Lucas, perdón. están haciendo una pregunta, que ¿cuáles eran los límites del barrio del Tambor? Mira, el barrio del Tambor en realidad era la zona donde vivía Barrio del Tambor, ¿no es cierto? La población afroporteña, ¿no es cierto? Afroargentina. No conozco los límites exactos, pero era buena parte No de creo que no Monserrat. creo que los tuviera, ¿no? No, límite como rayita en el plano, no. Pero era buena parte de Montserrat y agarra lo que hoy es parte de San Telmo. Fíjense qué interesante. Decimos San Telmo colonial, ¿no es cierto? Y vamos a ver casas coloniales en San Telmo. Que alguien me muestre una casa colonial en San Telmo. Una. Contado con los dedos de las manos. No hay casas coloniales. No hay ninguna. Primero, San Telmo empieza a construirse empieza a definirse con los jesuitas en 1710, que es cuando el cabildo decide distribuir, repartir entre sus amigos. Fue un negociado espantoso, el gran negociado del fin del siglo XVIII, perdón, al principio del XVIII, el cual reparten los terrenos de lo que hoy es San Telmo, del Alto y San Pedro. Y a partir de ahí empiezan a hacer repartos a militares, a amigos, a funcionarios públicos que se quedan algunos con manzanas enteras, a religiosos, y reparten el ejido de la ciudad que se acaba, ¿no es cierto? Que era una antigua tradición urbana. Pero casas coloniales, hay casas de principio, algunas principio, mitad del XIX, no hay una fachada colonial que sea anterior a 1810. Todo está alterado, todas han sido modificadas o demolidas o transformadas. Incluso las iglesias han sido restauradas o reconstruidas o modificadas. Pero bueno, es el conocimiento histórico que tenemos que tener para intervenir en la ciudad. Hablando un poquito de esa Buenos Aires colonial, contanos, para ir cerrando, cómo fue la experiencia en Casa Lepage que ahora estamos viendo en pantalla. Bueno, vayamos a eso. Mirá, la verdad fue una experiencia fantástica. Yo hice un pedacito nomás, una parte, ahí está parte de los cimientos del siglo XVIII y un cachito del XVII, y el primer pozo de basura del siglo XVII que identificamos como tal, y que nos dimos cuenta de todos los que nos habíamos equivocado antes. El resto lo hiciste vos. Y que nos dimos cuenta con ese pozo de dónde venían todos esos fragmentos del siglo XVII que aparecían mezclados con las losas inglesas del siglo XIX. Y que desde el primer día de excavación decíamos, ¿y esto qué es? ¿Qué hace? ¿Qué se llevaron puesto? ¿Qué se llevaron puesto? Claro. Bueno, venía de ese pozo de basura, que está ahí justo, ahí abajo, el medio circulito. Pero la verdad fue una experiencia notable trabajar más que en un sitio importante o significativo, trabajar, y no sé si me estará escuchando o no, con una arquitecta notable en Buenos Aires. Ana María Carrio, que ya son dos obras, digamos, la de Avenida de Mayo y esta, es una arquitecta a quien, más allá de recomendar que si alguien tiene que hacer alguna buena obra con imaginación, con creatividad, algo distinto a las cuatro paredes con una losita que hacemos en Buenos Aires, quienes quieran creatividad en serio, con respeto por el pasado, con respeto por la historia, están las manos de Patricia con los vidrios del 17 y 18.
esos vidrios de Que menos cuando de los soplás vuelan. Tornás y increíble. vuelan. Bueno, pero la experiencia de trabajar con una arquitecta creativa, entender las sutilezas del pasado, poder dejar los restos materiales a la vista, poder hacer vitrinas para exhibirlo. Esa losa portuguesa de, esto es 17, ¿no? Sí, Finales del 17. principios del 17. Principio del 17, gracias. Bueno, es increíble, ¿no? Realmente fue una experiencia fantástica poder trabajar así interrelacionados con gente que tiene, no son tan duros como somos los que venimos de la ciencia, digamos, sino que tienen la capacidad creativa de ver dos palos tirados en el piso. Yo me los imagino como un futuro asado, ella se lo imagina como, no sé, Yo un me poco los de imagino dentro de una vitrina, y ella se los imagina como una mesa. Es claro, para mí es una totalmente asado. otra. Bueno, Totalmente pero otra eso fue la mejor visión. experiencia. Sí. Sí, una mirada distinta, y cuando se juntan es cuando nuestro patrimonio se dispara. Si no, bueno, es ir, rescatar, excavar, sacar objetos, hacer nuestro trabajo, digamos, y ahí se acaba, ¿no es cierto? Es lo que Hay permite, otro paso. claro, yo creo que este tipo de trabajos es lo que permite esta integración con la comunidad que estamos también viendo a través de, bueno, de estos mismos encuentros, ¿no? De la posibilidad de que un arqueólogo esté dialogando, presentando su libro, y viernes tras viernes yo lo que siempre menciono es dónde se ha visto o cuándo se había visto que alrededor de 100 personas se junten cada viernes a escuchar sobre arqueología y patrimonio, ¿no? Esto que permite por un lado la virtualidad y por otro lado también esta agencia por parte de Ana María y de Casa Lepage en general, ¿no? Que no solo se quedó con el rescate de los objetos y su exhibición, sino que además sigue produciendo conocimiento a través de estos encuentros y de todos los canales de diálogo que se van abriendo, mismo con las artes, ¿no? Como vos decías, con esta cabeza tan distinta que proporcionan los artistas y que siempre surgen nuevas preguntas. Lo vemos con los ceramistas, por ejemplo, que también tienen su injerencia en Lepage. Lo vemos Pero, con los diseñadores, con sí, la pero gente de comunicación, que ahora se está encargando de todas estas cuestiones. no, te quería decir nada, que una de las lecciones que uno aprende en la vida, porque uno va aprendiendo lecciones, a veces a palos, ¿no es cierto? Otras porque las ve, es que todo este tipo de cosas y todas estas intervenciones se hacen fundamentalmente a partir de la buena voluntad, a partir de la inteligencia, de la imaginación creativa y a partir de un diálogo en la gestión. Cada vez que queremos imponer algo, cada vez que queremos desde arriba bajar un instructivo de cómo hay que hacer las cosas, termina todo destruido y no se hace nada. La cruda realidad, y me duele porque es mi ciudad, mi país, al cual le he dado mi vida, ¿no es cierto? No se consiguen hacer. Todo termina en el verso, en la charla, y después cambió el gobierno, y después cambió el no sé qué, el funcionario, y todo, y se acaba y no se hace absolutamente nada. Mientras que conversando, hablando, discutiendo, entendiendo entre gente inteligente, es como, por lo menos en nuestro país, logramos hacer las cosas. Flavia, De otros países, ¿no es cierto? Pero bueno, sí. Tenemos una pregunta que dice, ¿Colonial quedó lo que es ahora de la Fundación Mercedes Sosa? ¿Ex jesuita Manzana Iglesia San Pedro Telmo? Sí. Básicamente sí. Te recomiendo un artículo que está en internet que se llama Deja que se caiga sola. Lo publiqué hace un par de años a partir de la experiencia que significó entregarle el conjunto jesuítico más importante de la ciudad de Buenos Aires a una agrupación política que se llamaba Batallón Militante y que se utilizó durante 3 años para la fiesta de los presos. Y los problemas terribles que produjo de rajaduras de paredes enteras, derrumbe de losas, bueno, en fin.
y en nombre de alguien extraordinario, como era Mercedes Sosa, ¿no es cierto? Vale la pena. Yo excavé ese edificio, yo lo estudié, excavé, después se mandó tapar todo, ¿no? Hasta la cisterna del aljibe, todo fue tapado. La fachada es nueva, la fachada, bueno, Tratamos en es de algún momento de excavarlo 1881, nuevamente, ¿no? y en 1881 Pedro Benoit hace la fachada, es decir, en gran parte, por eso le decía, no hay construcciones coloniales, todas están alteradas, y esta es una de las que están alteradas. Y como Recoleta también fue totalmente transformado, este es el conjunto colonial más importante que tenemos en Buenos Aires. Recuerden que se lo habían dado a los italianos, para el Centro Cultural Italiano, después se lo iban a dar a los españoles, después no sé qué, y terminó abandonado, era del Instituto, ¿cómo se llama?, de Servicio Penitenciario Nacional, y ahí estaba la cárcel de Buen Pastor, terrible, un sitio negro de nuestra historia que abrió Alfonsín. Y bueno, pasó por este periodo terrible de destrucción y de saqueo, y hoy se puede incluso entrar a ver lo que queda. La mitad fue demolido al abrir la calle Balcarce, ¿no es cierto? Seguía del otro lado, en la manzana de al lado. Y Ojalá se pudiera volver a... antes de despedirnos, te quería preguntar un poquito también sobre una cosa que no hablamos, que es cómo incluís la arqueología del Bajo Belgrano en este libro. ¿A partir de qué tareas, de qué trabajos de investigación, por qué ameritó, digamos, un capítulo entero la experiencia en el barrio de Belgrano? Mirá, porque primero estaba aburrido de escuchar hablar del Belgrano, el Belgrano paquete, el Belgrano elegante, ese Belgrano mítico de mansiones y residencias que nunca existieron, salvo 3 o 4. Y el borrar de Belgrano, el Bajo Belgrano que está desde la fundación misma de la ciudad, el trazado que se hace del Bajo Belgrano, es decir, la ciudad, Belgrano como ciudad, como proyecto político de una alternativa de capital para la nación, digamos, es decir, tiene toda una historia Belgrano que ha sido ahí media desdibujada porque no quedaba muy, muy elegante. Tenía 2 mitades, una arriba de la barranca y otra abajo, una donde se vendían los terrenos y se iban a instalar las familias burguesas de Buenos Aires que no tenían cabida ya en el centro de la ciudad, y otra en la parte baja donde iba a ir la basura, donde se regalaban los terrenos, donde no valían nada. Realmente eran gratis, es fantástico leerlo. Es un proyecto que hace Pellegrini y, bueno, está bien, es un diseño cortado en la mitad por las barrancas, dividido en 2 mitades. En la ciudad de Buenos Aires se hace también, debajo de la barranca, hacia el riachuelo, digamos. Entonces se imagina, ahí viene el tema de los imaginarios, que se iba a tirar tanta basura de la zona alta que se iba a ir rellenando la zona baja. Y a medida que se rellenara, se iban a lotear y vender los terrenos. Efectivamente eso se hizo. Con lo cual tenemos uno de los basurales, el segundo basural en tamaño del siglo XIX de la ciudad de Buenos Aires, que empieza en Libertador y termina el antiguo en Figueroa Alcorta. Después sigue Ciudad Universitaria, que siguen siendo rellenos, pero esos ya son de la década de 1960 hasta ahí. Todo el Bajo Belgrano es un sitio arqueológico, mientras que el Alto Belgrano no tiene nada. Digamos, ya ha sido arrasado, salvo 1 o 2 jardines. Es elemental, ¿no es cierto? Pero entonces la idea esta de rellenar con basura fue lo que nos llevó a excavar incluso con maquinaria pesada, porque son manzanas y manzanas y decenas de miles de metros cúbicos de rellenos. Bueno, se fue a lo largo de los años. Ayer empezaron a hacer otro pozo para pasar unos caños, así que tengo que ir, voy a ver si puedo mañana escaparme con barbijo a escondidas.
Pero bueno, hay que estar mirando en toda la ciudad, se hacen obras constantemente, ¿no es cierto? Se necesitaría un equipo de 100, mínimo 100 inspectores que estén recorriendo en auto la ciudad en forma constante, ¿no es cierto? Para ver todas las intervenciones. O lo que a mí se me ocurre, vos hablabas de que en Un realidad... helicóptero. No, soy más romántica. Pensaba que vos decías que en realidad termina dependiendo todo de las buenas voluntades, ¿no? Creo que también depende mucho de nosotros los científicos. El mensaje que transmitimos depende mucho de este conocimiento del patrimonio que se tiene que difundir también a través de ejemplos como el de Casa Lepage, y que esa es la única manera de lograr que no sean necesarios miles de inspectores, que todos seamos esos inspectores, ¿no? Que estemos ahí defendiendo lo que es nuestro patrimonio frente a este ideal de progreso tan discutible muchas veces, tan inevitable muchas otras, pero que siempre tiene que ser motivo de debate y nunca de inacción, ¿no? Nunca de dejar que se caiga sola, como vos decías, sino que, bueno, todos deberíamos comprometernos, y me parece que ahí nosotros tenemos una gran responsabilidad, y creo que tu sola presencia acá lo está poniendo en valor, ¿no? Esta tarea también de divulgar. Y el hecho de hacer un manual de arqueología urbana, que yo me atrevo a decir que no es solo para arqueólogos, ¿no? Uno ve manual de arqueología urbana y piensa que es algo que tiene que leer un arqueólogo, cuando en realidad cuando te empezás a meter en el libro, lo que ves es el producto de 30 y más años no de experiencia, sino de experiencias acumuladas, contradictorias, interrumpidas, pero bueno, como la vida misma. Y creo que lo que se ve en tu carrera es que con todos esos avatares, lo que destaco, como destaqué al principio, es este valor también de difundir, ¿no? Difundir. Hacer que todos nos volvamos un poco gestores de nuestro patrimonio, que es lo que deberíamos ser, ¿no? Daniel, Mirá, una pregunta sí. más. ¿Dónde podemos conseguir el manual de arqueología urbana? Mira, haceme un favorcito, chiquito, te pido, suspender la pandemia, encontrar la vacuna y se lo regalo a todos. Un día, después volvemos todos si querés. Pero, digamos, se va a distribuir, el libro lo publicó, tal como dice la tapa, la Fundación Casará, que es una entidad de bien, justamente, que trabaja por la investigación médica y biomédica, así que hoy juega un papel importante dentro del desarrollo de las vacunas y los sistemas de testeo, etc. Es un libro medio gordito, porque la verdad que leerte 650 hojas, ni yo lo leo. Pero bueno, tengo que decir que todas saldrá, las hoy... hasta ahora está en cajones, digamos. A partir de mañana no sé bien qué se va a hacer o cómo, Lucas, pero encontremos la manera, aunque sea en la forma individual, digamos, de encontrar un canal para que las cosas circulen, porque, digamos, en este momento estamos todos paralizados, lamentablemente. Todas las fotos que estuvimos mostrando hoy están contenidas en el libro, como ya se habrán imaginado, son todas tomadas de ahí, así que no se asusten que esas 600 y pico de páginas están escritas de una manera muy fluida su lectura, con todo este material gráfico que acompaña y que nos permite ver un poco cómo se trabaja y cómo se ha trabajado en sitios de muy distinta naturaleza en la ciudad de Buenos Aires. Así que los invito a todos bueno, con esa dificultad que está planteando Daniel, pero que no creo que termine siendo tal, porque cuando hay interés se accede a todo, y creo que despertaste el interés en este nuevo Sí. Te libro quería decir tuyo, que si bien también anteriores.
Sí, también va a estar en internet dentro de poco. Exacto. Porque la idea es que todo el mundo lo pueda, no necesita conseguirlo ni comprarlo, sino que puede bajarlo o leer, porque son cosas que se hacen, no tiene fines de lucro, y para que se diviertan, ahí a la foto de la derecha, la foto de la tapa del libro, ¿se acuerdan la Plaza Colón, de tantas polémicas y discusiones, atrás de Casa Rosada? Miren el agujero que tuvimos que hacer para encontrarnos con esa mega estructura que tiene 7 metros de profundidad, que es un monumento que se iba a hacer en 1910 y nunca se hizo. Y un mes de excavación para encontrarnos con ese monstruo ahí abajo que ni siquiera sabíamos, nadie sabía que existía, porque no había registro ni siquiera que se había construido. 7 metros hacia abajo, dentro de lo que había sido la antigua aduana que queríamos recuperar en la parte de afuera. En fin, son las cosas que pasan. Les agradezco a todos. Muchas gracias, Daniel. Flavia, Muchas gracias. como siempre. Gracias, Daniel. Estamos todos. Y bueno, el viernes que viene nos escucharemos a otra cosa, pero ahí seguiremos. Sí, por supuesto, seguiremos. Gracias por estar. Nada nos detiene. Estos curiosos investigadores y bueno, y amantes del pasado, pero también siempre con una visión contemporánea de nuestros problemas, que nos hace interpelar el pasado con ojos actuales, ¿no? Y así es que los invitamos a las otras propuestas de Lepage, todas propuestas diversas, sensibles y contemporáneas, como ser los encuentros desde la Galería de Arte y las historias de anfitriones y viajeros. Ya saben dónde encontrarnos, dónde encontrar Casa Lepage en las redes, y saben también que vamos subiendo, a medida que se van editando, estas visitas al canal de YouTube, donde además pueden revivirlas. Queda más que agradecerles como siempre por su presencia, agradecer a toda la gente de Lepage, a todos los que están detrás de todo este hermoso proyecto y ocupándose de que todo salga como siempre tan prolijo, Julián, Patricia, Brenda, Raúl, Carlos, Matías, bueno, y tantas. Gracias a todos ellos. Están siempre detrás de nuestros discursos, de nuestras conferencias, de nuestras charlas. Muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana. Que Gracias. pasen muy bien. Hasta luego.